Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para hablaros de la segunda ley de Mendel, ¿de acuerdo? Ya he grabado en un vídeo la primera ley, ahora voy con la segunda y posteriormente la tercera. Bien, recordaros que todos estos vídeos los tenéis en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Bien, ahí va entonces la primera imagen que va a acompañar este tutorial y primera imagen que coincide justamente con el final de la primera ley de Mendel. A modo de repaso, acordaos que la primera ley de Mendel, Mendel lo que hizo fue cruzar razas puras, guisantes, de raza pura, de color amarillo, con razas puras verdes. El amarillo era dominante, el verde era recesivo y la FS1 que obtuvo eran todos amarillos heterocigotos. ¿De acuerdo? Digo, tenéis ahí el enlace por si queréis recurrir a él. Bien, el experimento entonces, o el siguiente experimento que realizó Mendel, fue o consistió en dejar que las plantas de la FS1, es decir, heterocigotas, se autofecundaran, ¿de acuerdo? Es decir, sería lo mismo, o viene a ser lo mismo que si se cruzan entre sí dos individuos de la FS1, porque acordaos que el 100% de individuos de la FS1 eran heterocigotos de color amarillo. Entonces, como veis ahí en el esquema, lo que obtuvo fue el 75%, es decir, tres cuartas partes de guisantes de color amarillo, y un 25%, es decir, una cuarta parte de guisantes de color verde. Esta es la FSU2 o la segunda generación filial. Bien, para explicar estos resultados, Mendel lo que propuso fue la existencia de un factor interno que era el responsable de la aparición del color amarillo y otro que era el responsable de la aparición del color verde. Mendel lo que propuso es que en los guisantes de la FS1 el factor amarillo coincidía con el verde, permaneciendo este o no mostrándose debido a que el dominante se lo impedía, ¿vale? Puesto que en la descendencia aparecen guisantes verdes, ambos factores lógicamente se tienen que transmitir de padres a hijos. A partir de aquí es cuando Mendel deduce la segunda ley, o de este cruzamiento y de otros que hizo similares, es cuando hace el enunciado de la segunda ley. Y dice que los dos factores hereditarios que informan sobre el mismo carácter son independientes y se separan uno del otro, emparejándose al azar en la descendencia. Esto es lo que se conoce como la ley de la segregación o segunda ley de Mendel. En el siguiente esquema es cuando vamos a realizar ya la interpretación de esta segunda ley de Mendel. Recordemos entonces que los guisantes de la FS1 eran todos heterocigotos, por lo tanto tendrían o serían el genotipo sería A grande, A pequeña, y lógicamente formado por dos tipos de gametos. Un 50% de los gametos llevarían el gen dominante A grande y el otro 50% llevarían el gen recesivo A pequeña. Veis ahí en pantalla que partiendo de los cromosomas homólogos, cada uno de esos van a existir las dos formas alélicas, es decir, con el gen A grande y el gen A pequeño. Hay una primera división meiótica donde se produce la separación de los cromosomas, y en la segunda división meiótica es cuando ya nos aparecen los gametos en proporción 50-50, 50% con el gen A grande o A dominante y el otro 50% con el recesivo. Por lo tanto, siguiente imagen. Por lo tanto, la explicación del resultado de este cruce entre dos individuos de la FS1 viene a ser el que lo tenéis de dos formas. Una, si queréis, vamos a decir cuantitativamente a la izquierda, cualitativamente a la derecha. Es decir, a la izquierda vamos a ver las proporciones, mientras a la derecha vemos la explicación. Vamos a empezar con la derecha. Ahí tenéis en la generación filial, o sea, la primera, la FS1, porque partimos de que se cruzan dos individuos de la FS1. Ambos son amarillos, o sea, el fenotipo es amarillo y el genotipo es el mismo en todos, es decir, A grande, A pequeña. Se produce la separación, la formación de los gametos a partir de las divisiones meióticas, ¿de acuerdo? Siempre en la proporción 50-50, y ahora lo único que hay que hacer es cruzar esos gametos. Por lo tanto, aparece una segunda generación filial en la cual los genotipos que aparecen van a ser, por un lado, los
los progenitores iniciales, es decir, los homocigotos dominantes A grande y recesivo A pequeña, y ambos aparecen en una proporción, si os fijáis, del 25%, mientras que el otro, el 50%, es la formación de los heterocigotos correspondientes. Esto desde el punto de vista del genotipo. Desde el punto de vista del fenotipo, es decir, del carácter que manifiestan, vemos que el 75% van a ser amarillos y el 25% serán verdes. Vamos ahora al esquema que tenéis a la izquierda y es un poquito lo mismo que os acabo de decir, solo que más esquemático si queréis, diferenciando en tantos por cientos genotípicos y tantos por cientos fenotípicos. Un 25% corresponden a los genotipos dominante y recesivo, es decir, A grande, A pequeña, y el 50% al heterocigoto. Mientras que en el caso de los fenotipos, 75% amarillos y 25% verdes. ¿Vale? Bien. Deciros también que tanto la primera ley como la segunda ley de Mendel también se van a cumplir en cuanto o si hablamos de herencia intermedia. En el caso de la primera ley de Mendel ya lo vimos, vamos a verlo en lo que bueno, sí, lo vamos a ver todo, porque en el esquema que os estoy diciendo ahí vemos tanto la primera como la segunda. Crucemos entonces razas puras de don Diegos rojos con otras razas puras de don Diegos blancos, estaríamos hablando por lo tanto de la primera ley de Mendel. Se obtienen todas las plantas con una FSU1 que son todas de color rosa, es decir, son don Diegos rosas. No aparecen ni don Diegos rojos ni don Diegos blancos porque estamos hablando de herencia intermedia. Por lo tanto, en este caso, el genotipo es 100% R grande, R pequeña, mientras que el fenotipo va a ser 100% don Diegos rosas. Si vamos ahora a la segunda ley de Mendel, lo que tenemos que hacer es cruzar dos individuos de la FS1, es decir, por lo tanto tenemos que cruzar dos don Diegos de color rosa, ¿vale? De nuevo hacemos la misma secuencia que acabamos de ver, es decir, se forman los gametos, ¿de acuerdo? Como tenéis ahí en pantalla, y ahora la segunda generación filial, lo único que vamos a hacer es juntar o unir o combinar los gametos. Se obtiene, por lo tanto, fijaos que desde el punto de vista genotípico, se va a obtener un 25% R grande y un 25% R pequeña, es decir, se recuperan los progenitores iniciales, y un 50% son las formas heterocigotas. Como estamos hablando ahora de herencia intermedia, la forma o el genotipo R grande se va a corresponder con los rojos, R pequeña con los blancos, y nos va a aparecer un 50% que se corresponden con los don Diegos rosas. ¿De acuerdo? El esquema también lo tenéis ahí numéricamente a la izquierda, como vimos antes, ¿de acuerdo? Fijaos, por lo tanto, que tanto en la primera ley de Mendel como en la segunda ley de Mendel, Mendel solamente estudia cómo se transmite un carácter. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Bien, espero que sí. Si tenéis alguna duda, la comentáis. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.